el tema de craneofacial. El equipo está conformado por Alina Grecia, por Ana Belsi, por Carlos Antonio y por su servidora Vanessa Scarlett. ¿Cambia la pantalla con ustedes? No, sigue la portada. No, la portada. Ahora sí. Comenzando a recordar un poco sobre la anatomía de cráneo y cara. Le cambio los siguientes capítulos. Bueno, dentro del cráneo, este va a constituir pues el esqueleto óseo de la cabeza como tal y va a albergar el encéfalo. Asimismo, va a dar soporte a la estructura de la cara. Este se va a dividir en dos, que es el neurocráneo, que está compuesto por 8 huesos, y el viscerocráneo por 14 huesos aproximadamente. Dentro de los del neurocráneo, encontramos que son dos pares, uno sería el temporal y otro el parietal, y los otros serían los otros restantes serían impares. Los restantes serían impares. ¿Sí me escuchan? Es que siento que se escucha cortado. Sí, no, sí, yo sí, bueno, yo sí escucho bien. Ah, ok. Bueno, y dentro de los del viscerocráneo serían 2 de maxilar superior, 2 cornetes, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 palatinos y 2 cigomáticos, y los demás serían impares. Siguiente, Iscar, por favor. Y a manera de repaso, los músculos de la cara, estos van a contribuir a la apertura de la oclusión de los orificios de la cara como tal, a la masticación y a la expresión de la mímica. Estos pueden separarse en dos grupos, los de la masticación, donde podemos encontrar el músculo temporal, al pterigoideo externo y el músculo macetero. Dentro del segundo grupo serían los faciales, donde encontraríamos, estos van a estar inervados por el nervio facial como tal, y pues van a poseer una afección en la piel y son constrictores. Y pues en sí solamente es como para que recuerden un poco la ubicación de cada uno. Bueno, yo les voy a hablar sobre craneosinostosis y mi nombre es Carlos, ¿ok? La siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, la definición de la craneosinostosis es el resultado de la fusión prematura de una o más suturas craneales. Esta suele afectar a lo que es uno de cada 2.000 a 2.500 nacimientos en todo el mundo. Y tenemos que la fusión prematura de las suturas va a restringir el crecimiento tanto del cráneo como del cerebro. En el caso del cráneo, va a restringir el crecimiento de forma perpendicular a la sutura afectada, y en el caso del cerebro, este va a afectar de forma paralela a la sutura afectada. En una revisión de, creo que eran, no creo, más bien eran 519 sujetos, el orden de las suturas afectadas fue de la sagital, que es la más afectada con el 56%, la coronal con el 25%, la metópica con el 4% y la lambdoidea con el 2%. El 13% restante suele ser de la fusión de múltiples suturas, como por ejemplo, por decir la sagital y la coronal, la metópica y la coronal, etcétera. Y tenemos que la presencia de craneosinostosis se suele asociar con embarazos múltiples o anormalidades en el útero, como por ejemplo el útero bicorne, lo cual cualquiera de estos dos factores
se va a contribuir a lo que es una compresión del cráneo fetal. La siguiente, por favor. Hablándoles algo de historia, en el año 100 antes de Cristo, Hipócrates hizo la primera descripción de deformidades de la calota, esto correlacionado con patrones de fusión sutural. En 1791, Sommering describió lo que es la estructura de la sutura y su función en el crecimiento del cráneo. En 1851, Virchow creó el término de craneosinostosis y lo definió como la osificación prematura de cualquiera de las suturas, lo cual esto implica la detención del crecimiento de forma perpendicular a la sutura afectada. En 1888, Lane realizó la primera craneotomía descompresiva y en 1959, Mohs crea la hipótesis de que esta es una manifestación secundaria a una alteración de la base del cráneo, pero esta a la fecha no se ha podido, ¿cómo se puede decir? No se ha corroborado. Ahí no se ha corroborado. La siguiente, por favor. La etiología, diversos estudios moleculares han identificado mutaciones en los genes que corresponden a la familia del crecimiento de fibroblastos, en específico para los receptores de tipo 1, 2 y 3, los cuales son el FGFR 1, 2 y 3. Este tipo de receptores suelen codificar para el receptor transmembrana de tirosinasa, el cual suele generar una apoptosis de los osteoblastos que rodean el mesénquima de la sutura craneal. Por lo tanto, al haber una mutación de estos, se va a ver inhibida esta función. La siguiente, por favor. Hablándoles un poco de anatomía, el cráneo del recién nacido está compuesto por placas óseas, como por ejemplo que el hueso parietal, el frontal, el temporal, el occipital, etc. Y suele estar dividido por diferentes suturas, que si la metópica, la lambdoidea, la sagital, etcétera, ¿ok? Lo cual esto permite que el cráneo tenga un crecimiento de aproximadamente del 75% del volumen adulto en los primeros 2 años de vida del niño, ¿no? O niña. Normalmente la sutura metópica suele cerrarse entre los primeros 9 y 2 años, mientras que las demás suturas, que la sagital, la coronaria, la lambdoidea, suelen cerrarse hasta los 40 años. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que la craneosinostosis se va a dividir de acuerdo a la sutura afectada. En el caso de la escafocefalia, o también conocida como dolicocefalia, o también la suelen denominar como cráneo en forma de casco, esta es causada por la fusión prematura de lo que es la sutura sagital, lo cual nos da como resultado una disminución del ancho y un alargamiento del eje anteroposterior. En el caso de la plagiocefalia, esto es una sinostosis, o sea, una fusión de la sutura coronal o de la lambdoidea, pero esta tiene que ser unilateral. En el caso del cierre prematuro de la sutura lambdoidea, esta nos va a dar como resultado un aplanamiento occipito-parietal. Y en el caso de la fusión coronal unilateral, se va a caracterizar por lo que es un aplanamiento de la frente y una elevación de la ceja del lado afectado. En el caso de la trigonocefalia, esta es causada por el cierre prematuro de la sutura metópica, lo cual se caracteriza por lo que es una frente estrecha en forma de triángulo. Y la siguiente es la braquicefalia, la cual esta es la fusión bilateral de la sutura coronaria. En esta, el cráneo va a cortar su longitud y va a aumentar su ancho. Y por último tenemos, la verdad no lo sé pronunciar bien, así que según yo es Klieblatt-Chadel, lo cual esta es la fusión de la sutura coronal, la metópica y la lambdoidea. Pero no recuerdo bien el dato, pero creo que solamente se han descrito como unos 120, 130 casos alrededor del mundo. Es Klieblatt-Chadel, ajá, pero sí es muy raro realmente esa craneosinostosis, muy poco está descrita de eso. La siguiente, por favor. Miren, es normal, ustedes pueden ver las alteraciones en el cráneo, sobre todo, por ejemplo, en los niños cuando atraviesa por el canal del parto, que es muy diferente. La distorsión o la modificación de la forma es precisamente el caput succedaneum y otras alteraciones que se dan con el
con el paso a través del canal del parto, que son malformaciones fisiológicas, si así se le puede llamar, o mejor dicho, modificaciones fisiológicas, ¿no? Pero el problema es, como ya dijo su compañero, cuando por alguna razón no hay una causa bien definida, cuando hay una fusión prematura. Como les digo, hay algunas teorías como la teoría de Moss, que refería pues que se debía pues a alguna alteración en la base del cráneo, pero como les digo, eso todavía no está bien definido, ¿no? Pero sí es importante pues más o menos identificar las diferentes alteraciones craneales y sobre todo cuáles se acompañan con hipertensión craneal, ¿sí? Que eso posteriormente nos pueda generar una hidrocefalia, ¿sí? O mejor dicho, una hidrocefalia que después nos genera una hipertensión craneal y que incluso también nos pueda causar un efecto psicomotor, ¿no? Continuamos, si quieres. Carlos. De acuerdo con la craneosinostosis podemos tener diferentes tipos de complicaciones. Una de ellas es el aumento de la presión intracraneal y una inhibición del crecimiento cerebral. También podemos tener deficiencias asociadas a la función cognitiva y al neurodesarrollo. También podemos tener en estos pacientes como mala alimentación y aumento de peso. Podemos tener alteración de la visión, audición, habla. Y también podemos tener lo que es una baja autoestima y aislamiento social debido pues, a su apariencia. Y pues como ya mencionó el doctor, también podemos tener hidrocefalia y hipertensión intracraneal. La siguiente, por favor. El diagnóstico de pues principalmente se basa en la exploración física, ¿no? Pero podemos pedir estudios los cuales nos van a ayudar a caracterizar la anomalía. En este caso podemos pedir una cefalometría, lo cual este es un tipo de radiografía que nos da el estudio longitudinal preciso del crecimiento del cráneo. O sea, en pocas palabras, nos da las dimensiones exactas de la cabeza, ¿no? Del cráneo. Y también podemos pedir una tomografía computarizada, lo cual esta nos ayuda a evaluar la extensión de la fusión de la sutura y su efecto que tiene sobre los huesos adyacentes. En conjunto, tanto la cefalometría como la tomografía computarizada nos va a ayudar a planificar lo que es el tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Y pues el tratamiento de esta es meramente quirúrgico y tiene dos objetivos. El primero es la descompresión cerebral, esto para que pueda haber un crecimiento normal y además este crecimiento nos ayude a un buen moldeado óseo y también se debe de realizar, bueno, que diga, también se tiene como objetivo la restauración de una anatomía más cercana a lo normal, tratando de darle el mayor grado de estética posible. Y pues para esto tenemos que dependiendo la craneosinostosis, va a haber un tipo de cirugía, no es como que todas tengan el mismo tipo de cirugía, ¿ok? Y también se mencionaba que pues la cirugía se tiene que realizar durante el primer año de vida, pues para que no se afecte el crecimiento del cerebro. La siguiente, por favor. En el caso de la escafocefalia, yo encontré que en el Hospital Infantil de México se suele realizar la ablación de la sutura sagital con la técnica piel de oso, en donde se desvitaliza la dura madre paralela al seno sagital. En esta técnica se deben de formar, ¿cuál era la palabra? Creo que eran trincheras. Creo que eran trincheras, la verdad no estoy muy seguro, a lo largo de la sutura coronal y de la lambdoidea para poder normalizar lo mejor posible la conformación del cráneo. En el caso de la braquicefalia, en este se suele ampliar el diámetro anteroposterior por medio de un avance frontoorbitario. Aquí la frente y la parte superior de las órbitas se van a separar de la cara, del cráneo, y se van a posicionar aproximadamente 2 centímetros adelante. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, en el caso de la trigonocefalia, esta mencionaba que suele ser un reto para la cirugía porque los rebordes orbitarios se encuentran jalados hacia atrás
ya sea en plano sagital o en axial, axial, lo cual suele provocar que las regiones tentoriales y temporales se interioricen, por lo que la cirugía, por lo que en la cirugía los extremos externos de los rebores orbitarios se hacen hacia adelante, además de que se debe corregir que en las órbitas tenemos la presencia de, ¿cómo se llamaba? Ojos en forma de mapache, órbitas en mapache, algo así. Bueno, se tiene que... ¿Ojos en qué? De mapache. Ajá. Y se tiene que revascularizar esta zona para corregir este defecto. Y ya, por último, la plagiocefalia. Aquí se debe reposicionar lo que es la órbita del lado estenosado y se debe desarticular lo que es el reborde orbitario, lo cual no nos va a permitir ajustar, lo cual nos va a permitir ajustar de una mejor manera el montaje orbitario y permitir que lentamente el cerebro vaya creciendo y corrigiendo la malformación. Y ya sería todo por mi parte. Algo que se me estaba pasando comentarles es, no recuerdo en cuál tipo de craniosynostosis es, pero se suele también colocar lo que es un casco para que tenga una mejor, pues, desarrollo estético del cráneo. Se pone un casco para ir moldeando conforme va creciendo el niño. Y obviamente también como hay estructuras que no están totalmente fusionadas, o sea, estructuras óseas que no están fusionadas, pues también para proteger al niño, ¿no? En caso de algún golpe o algo, porque literalmente está pues la dura expuesta, digo, por debajo del cuero cabelludo, obviamente, ¿no? Pero sí, con esa finalidad de moldear conforme va creciendo el niño y protegerlo también, ¿no? Son cirugías muy padres, o sea, desde el punto de vista de, son muy sanguinolentes, o sea, se ven muy impresionantes porque literalmente pelas todo el cráneo y lo estás moldeando, ¿no? Pero pues obviamente es un equipo quirúrgico, tienes que entrar con el neurocirujano y el cirujano maxilofacial y todo para poder hacer esos avances, ¿no? Bueno, ok. No sé si les haya quedado alguna pregunta o duda. ¿Quedó claro, chavos? Bueno, Yo creo que sí. creo que quedaron Sí, todo callados, bien. que todo bien. Bueno, vamos a seguir hablando de hendiduras faciales. Bueno, Entonces, continuando con la... Ah, perdón, sí, doctor. sí, bueno, entonces su compañero nos habló de las craniosynostosis, de las alteraciones del cráneo, en lo que es el neurocráneo como tal, ¿de acuerdo? Que son por cierres prematuros de las suturas. Ahora sus compañeros van a hablar de las alteraciones que se dan en el viscerocráneo, mejor conocidas como hendiduras faciales, ¿vale? Así Adelante. es, como nos dice el doctor, vamos a hablar ahora de las hendiduras faciales, que estas comúnmente pues involucran componentes craneales y faciales que generalmente pues siguen la misma dirección. Eh, Primero pues tenemos la clasificación de Paul Tercier en 1973, que fue quien describió de una forma un poco más completa las deformidades en los tejidos blandos y óseos, según los hallazgos en los estudios radiográficos y quirúrgicos. Y pues como tal, su importancia va a radicar en que pues es la más práctica de las clasificaciones que se han propuesto desde el punto de vista quirúrgico, ya que correlaciona la clínica con la anatomía quirúrgica e integra pues algunas observaciones clínicas topográficas con alteraciones esqueléticas subyacentes. Y bueno, esta clasificación nos habla de que la órbita estructural va a ser la clave en esta clasificación. Y como ya lo mencionó, pues va a involucrar los tejidos blandos y óseos del maxilar, mandibular y neurocráneo. Las hendiduras faciales de 0 a 7 se localizan de caudal al ecuador orbitario, del 9 al 14 de cefálico al ecuador orbitario, igual. Y el 8 pues nos va a coincidir con el ecuador y va a pasar lateral al canto lateral. En sí solamente vamos a mencionar algunos tipos de hendidura para poder enfocarnos un poco más a lo que es labio y paladar hendido. Y bueno,
¿Le cambias, Scar, por favor? Bueno, regrésate poquito. Este señor Paul Tessier fue un cirujano francés, que se considera como el padre de la cirugía craneofacial, ¿sí? Fue el que describió precisamente el dibujito que pusieron en la imagen anterior, ¿sí? De cómo pues ir clasificando de manera sistematizada las diferentes alteraciones en la cara, ¿sí? Y como dato agregado, uno de sus principales, si no es que su principal discípulo, fue el doctor Fernando Ortiz Monasterio. No sé si alguna vez escucharon hablar del doctor Fernando Ortiz Monasterio, que bueno, también ya murió hace como unos 8 años, y se considera también el padre de la cirugía plástica aquí en México, ¿sí? Entonces, de hecho, una de las escuelas más importantes a nivel mundial en cirugía craneofacial está precisamente en México, en el Hospital Gea González, ¿sí? Bueno, como dato cultural agregado. Se me pasó mencionarles, ahí donde dice Paul Tessier, si se fijan, hubo un error de dedo, bueno, es la EN como para poner en 1973, pero lo está 2 veces. Entonces es sin la EN, nomás para que lo apunten bien. Cier. Ajá. Siguiente, Scar. Bueno, en cuanto a la hendidura 14, es como tal, va a corresponder a la hendidura 0. También se le conoce como displasia fronasal. Frontonasal. Y bueno, frontonasal, ajá, perdón. Y en esta hendidura, pues la nariz suele ser bífida. Puede haber un encefalocele de la línea media, así como un telecanto. Sí entienden lo que es el telecanto, ¿verdad? Sí entienden, no se los explico. Es una distancia un poco más excesiva entre las órbitas. ¿Sí? El borde inferior de las órbitas, ¿verdad? El borde interno. Siguiente, espera. Bueno, la hendidura 1 también se conoce como es la hendidura craneofacial paramediana. Esta va a iniciar desde el arco de Cupido al domo nasal. En situaciones leves se puede mostrar como una muesca, tal cual, una simple muesca en el domo nasal. Y cuando esta se suele extender superior al hueso frontal, ya se le denominaría como la hendidura número 13. Y esta presenta una lámina cribiforme ancha que nos va a dar un surco olfatorio ancho, lo cual nos va a generar o dar la apariencia de un hipertelorismo. Disculpe. Bueno, para la hendidura 2, esta va a ser una hendidura lateral a la número 1 en posición paranasal. Comienza desde el arco de Cupido igualmente que el anterior y va a atravesar el alvéolo entre los incisivos centrales y laterales. No nos va a involucrar la fisura palpebral como tal, pero nos va a generar distorsiones en la ceja que generalmente van a ocurrir de lateral a medial. Y si esta se llega a extender hacia la parte más frontal, pues ya hablaríamos de la hendidura número 12. Dentro de la hendidura 3, pues esta va a ser una hendidura oronasocular. Es la primera en afectar directamente a la órbita. Va a comenzar desde el arco de Cupido, va a afectar desde la base del ala nasal y va a proseguir en dirección cefálica hacia el párpado inferior. Y va a tener un proceso frontal del maxilar y la pared medial del seno. Se van a encontrar algo ausentes. También va a atravesar el segmento lagrimal alrededor de la base alar y nos puede presentar un coloboma, ya sea medial al punto del lagrimal.
Para la hendidura 4, esta va a tener afectación en las estructuras faciales medias con una trayectoria hacia la mejilla y va a comenzar en la posición lateral del arco de Cupido y el filtro va a pasar lateralmente hacia el ala nasal y va a terminar en el párpado inferior. Como tal, tiene un trayecto hacia el foramen infraorbitario y nos va a terminar en el piso inferior de la órbita. Y la cavidad orbitaria, el seno maxilar y la cavidad oral van a confluir, es decir, pues van a llegar como a unirse en cierto punto. Y si esta se llega a extender, pues ya va a corresponder a la hendidura número 10. En la 5 va a ser una hendidura oblicofacial, ya que presenta un tamaño pequeño, bueno, va a ser medial al ángulo de la boca, va a ascender a través de la mejilla lateral y a un tercio lateral del párpado, y la distancia vertical entre la boca y el párpado inferior van a disminuir. Nos va a presentar una microftalmia y va a tener un contenido orbital. El contenido orbitario va a sufrir como tal un prolapso hacia el seno maxilar. En la hendidura número 6, esta va a estar o va a ser una forma incompleta tal cual del síndrome de Streicher-Collins. Las orejas pueden estar normal o casi normales, y esto está asociado frecuentemente a que presenten un trastorno de la audición. El hueso malar puede estar presente, pero va a estar hipoplásico, y el arco cigomático como tal va a estar intacto. También puede presentar un coloboma, el cual va a marcar el extremo cefálico de esta hendidura. Ese Treacher-Collins, pueden ver, es el clásico, la película nueva que salió de Julia Roberts, del niño, ¿cómo se llama? La del niño que es astronauta. Ajá, se llama Wonder. Wonder, extraordinario. Sí, Sí, Wonder. esa. Esa es la enfermedad que tiene ese niño. Es un Treacher-Collins. Dentro de la hendidura 7, esta va a ser la primera hendidura como tal más reconocida, ya que tiene una relación de hombre-mujer 1 a 1, y por ejemplo uno de cada 80, aparece más o menos en uno de cada 80,000 nacimientos. Presenta una microsomía hemifacial. La comisura labial se va a comportar como una hendidura hacia las mejillas y nos va a proporcionar un oído micrótico, y entre el quinto y séptimo par craneal puede estar involucrados la musculatura para presentarnos una distopia del canto lateral. Dentro de la hendidura 8, pues esta va a ser una combinación de las 6 y las 7, en el cual el cigomático va a estar ausente y se va a manifestar como tal ya en el síndrome de Streicher-Collins. Y esta hendidura pues va a iniciar en la comisura lateral de la fisura palpebral y se va a extender hacia la región temporal. Bueno, esto ya sería como manera de resumen de la hendidura 6 a 8, que como tal estas pues son hendiduras laterales que tienden a causar más destrucción ósea por defectos de tejido blando, que son menos graves en comparación con otras hendiduras que son más mediales. Y pues los defectos óseos van a involucrar más lo que es el hueso cigomático y la mandíbula. Estos defectos en los tejidos blandos van a afectar a lo que es la oreja cuando la hendidura sea más lateral, como lo veíamos en el síndrome de Streicher-Collins. Dentro de la hendidura 10, pues esta se extiende hacia el hueso frontal, cerca del tercio medio de la órbita y el párpado. Nos va a mostrar un desplazamiento inferolateral de la órbita y el globo ocular, y a menudo pues se va a presentar con defectos importantes.
ya que se puede manifestar como una desfiguración orbitaria, que esta va a ser causada por un defecto de masa debido pues a un encefalocele frontoorbitario. Pues ya que como vemos pues el tubo neural va a sobresalir de la órbita. El defecto, claro. ¿Tienen alguna Muy bien. duda de esta parte? Bueno, como pueden ver, las hendiduras faciales, de acuerdo al esquema de Poultissier, digo, no es importante que se las aprendan todas, realmente no se los voy a preguntar, pero sí que por lo menos sepan identificar, ¿no? Sepan identificar, sepan que si ven un niño, ustedes que van a estar haciendo a lo mejor su servicio social, que estén en medicina comunitaria, ven a un niño con ciertas alteraciones, pues sepan de que se trata de alguna malformación o sí, de alguna alteración hemifacial, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el labio, el paladar hendido, que es lo más común, lo más frecuente y que sí es muy importante que lo sepan identificar y sobre todo saberlo describir, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a hablar sobre el labio y paladar hendido. Mi nombre es Ana Belsaí. Primeramente tenemos que describir lo que es el labio leporino, el cual es un defecto es congénito que va a consistir en una hendidura o una separación del labio superior. Esto es principalmente afecta al sexo masculino en relación de 7:3, que existe pues con un predominio del labio hendido unilateral sobre el bilateral y con mayor frecuencia pues se presenta en el lado izquierdo. En cuanto a su etiopatogenia, Stark nos propone o nos define que esto se debe a que normalmente pues el centro de la cara se va a formar por una capa de ectodermo, la cual por el interior de este va a migrar hacia el mesodermo. Si esto no sucede de esta forma, que no existe dicha migración, nos va a causar que la pared ectodérmica se rompa y nos origine una hendidura. En cuanto a la epidemiología, la fisura del labio y paladar se produce en 1 de cada 1.300 nacimientos, la fisura del labio por sí sola de 1 a 1.000 nacimientos y la fisura del paladar por sí sola 1 de cada 2.500 nacimientos. Algo importante, el término del labio leporino, de hecho, no se usa, ¿eh? Es un término despectivo, ¿sí? Léporos, leporino es parecido a un conejo. Si ustedes ven el labio bilateral, tiene un aspecto como si fuera un labio de conejo, pero no es un término adecuado, no es un término médico, ¿sí? Entonces se le conoce como labio hendido. La siguiente, por favor. Bien, pues ahora vamos a describir en cuanto a la anatomía. En el labio unilateral vamos a encontrar que tenemos un septum nasal que está desviado al lado no fisurado. Se presenta una premaxila, la cual se va a rotar hacia arriba y se va a proyectar. La columela es acortada y se acompaña con una desviación septal. El filtrum es acortado, ambas narinas están obstruidas, el lado fisurado en porción posterior y el lado no fisurado en porción anterior, y la punta nasal se encuentra ancha. En cuanto al labio bilateral, encontramos que es una premaxila protruida. El hueso alveolar contiene los incisivos y articula con septum nasal y vómer. La porción central del labio no va a contener músculo, salvo pequeñas haces, y la columela también se encuentra muy acortada. En cuanto a su musculatura, tenemos dos, que es la profunda y la superficial.
En la profunda, esta va a tener una actividad de esfínter que va a funcionar coordinadamente con la orofaringe. En cuanto a la superficial, pues esta va a movilizar los labios en el habla y tiene función en una expresión facial. En el aporte sanguíneo, tenemos que si existe un labio hendido, va a encontrarse una interrupción de la anastomosis normal en las arterias labio superior, arteria etmoidal anterior, la arteria septal posterior y la arteria palatina. En el labio hendido bilateral, el aporte sanguíneo se va a deber a la arteria septal posterior. Las malformaciones se pueden dividir según la clasificación de Miller. La primera tenemos como labio cicatricial o forma larvada. Esta se presenta, en ella se presenta una brida cicatrizal que se hace que el labio se retraiga hacia arriba y no permite la oclusión de la boca. En el labio unilateral, la hendidura va a ser solamente de un lado, y en el labio hendido bilateral, pues la hendidura va a comprometer ambos lados del labio. Entre esta clasificación también podemos encontrar que sea incompleto o completo. La incompleta nos hace mención que esta hendidura no se va a extender hasta la nariz, y la completa va a comprometer a la nariz. Entonces, bien importante, si llega hasta la base de la nariz, es completo. Si nada más la pueden tener una muesquita, como es el labio superior, es incompleto, ¿sale? Y generalmente, cuando es bilateral, siempre es completo. En cuanto a su tratamiento, pues se deben considerar los siguientes objetivos, como lo son: debe existir una correcta unión musculocutánea, la simetría en el suelo de las narinas y cúpulas alveolares, el bermellón debe ser simétrico, ligera eversión labial, cicatriz escasa y un filtrum conseguido. Así. En cuanto a la planificación del tratamiento, esta es una pequeña tabla donde se presentan de su lado izquierdo las diferentes clasificaciones del labio hendido. Y aquí nos menciona que si es un tipo de labio larvado, como les mencioné, en el cual nada más existe una pequeña cicatrización, se va a aplicar se planifica una queloplastía, que es entre los 3 meses a 12 meses. La bibliografía mencionaba que no existía una edad exacta para hacer el procedimiento cuando existe un labio hendido. Sin embargo, muchos autores manejan que el tercer mes es como el más apto para hacer esto. En un labio incompleto o una hendidura incompleta, también se practica la queloplastía, pero nada más en el tercer mes. Cuando es completa, pues son diferentes procedimientos. Lo que es en el segundo mes, pues se hace una ortopedia maxilar. En el tercer mes, una adhesión labial, y en el sexto o al 8 mes, una queloplastía incluida con la reparación nasal. Cuando este es bilateral, esto pues como compromete, como ya lo mencionó el doctor, también parte de las bases de las narinas, pues se debe hacer lo más rápido posible para tener unos mejores resultados. En la primera semana se debe hacer una tracción elástica, en el segundo mes una ortopedia maxilar, en el tercer mes una queloplastía, y debemos esperar a los 18 meses para hacer una reparación columelar. Bien, ahora vamos a hablar sobre las técnicas quirúrgicas. Cuando tenemos una hendidura... ¿Está pesado el día hoy o qué? Sí, clase.
Sigan, perdón. Es una hendidura cicatricial, la que les mencioné que es nada más una pequeña cicatriz que va a interrumpir la eyección pues, del labio. Existe la técnica de Rose-Thompson, la cual va a consistir en el cierre en línea recta mediante una decorticación que va a ser cierre de los bordes de la fisura. Esto a veces puede necesitar colgajos o triangulares o zetaplastías por encima del borde del bermellón. Las zetaplastías, estas consisten pues en una transposición de dos colgajos triangulares interdigitales y pues el nombre se le debe a que la cicatriz pues forman una zeta. Y pues para alargar la cicatriz del cierre, si la diferencia excede de 1 a 2 milímetros, pues se debe recurrir a la reparación mediante otra técnica, que es la técnica de rotación de avance de Miller. Millar. Ujú. La siguiente, por favor. En cuanto a la hendidura unilateral, pues esta se debe utilizar la técnica de colgajos cuadrangulares de Le Moussier, la cual se va a crear un arco de cupido artificial al desviar el colgajo a través del borde inferior del labio. Y se diseña pues un colgajo cuadrangular inferior en el lado externo que supone a 1/3 de la altura del labio fisurado. En esta mencionaba la bibliografía que pues no se resuelve la malformación nasal mediante pues una serie pues de puntos que son constantes y variables. Se llama cuadrangulares de Le Messurier. Creo que Le Messurier. ¿Me das la siguiente? Aquí tenemos lo que es la otra técnica, es la técnica de rotación de avance de Miller. Esta es consiste en la rotación de un colgajo de la vertiente interna y avance de la externa. Esto se va a hacer introduciendo el tejido lateral en la vertiente externa de la fisura labial. Como se muestra en esta imagen, pues se deben marcar puntos para hacer la adecuada incisión. Aquí el punto 1 se va a hacer al borde de la comisura labial. El 2 y 4 se hacen a bordes laterales del arco de Cupido. El 3 es en el punto medio del arco. Y el 7 es el aspecto lateral del ala nasal lateral. Y pues aquí el 5 debe de ser equidistante al 7 y el 2. Y el 8 se hace 3/5 de la distancia a través de la columela. Y por último, el 6 es más superior y pues más medial al aspecto, pues para darle al aspecto del labio, la parte del labio que tengamos disponible. Y pues aquí les dejé un video para que vean los cortes que se están haciendo en esta imagen. ¿Le puedes dar, por favor? ¿Le puedes quitar el sonido al video, por favor? Bien, ese es el labio que es unilateral, completo o incompleto. Completo. Completo, muy bien. Aquí dichos cortes que se están haciendo, pues son los cortes que se planearon en la imagen donde están enumerados. Y pues el corte posterior a lo largo de la columela va a ser variable dependiendo a la longitud pues que tengamos. Y pues por último pues se baja el labio para alinearlo y cerrarlo.
Listo. Y por último, tenemos la técnica de colgajos triangulares de Tennyson-Randall, la cual esta va a preservar el arco de Cupido, y esta se va a hacer descendiendo la línea cutáneo-mucosa interna del labio fisurado y al colocar el arco de Cupido en posición normal. Esto se hace con un colgajo triangular inferior desde el lado externo de la fisura interdigitado. ¿Le puedes dar al video, por favor? Lo que... Si quieres adelantarle un poquito, porque eso es como por introducción. Ah, ya. Ahí se están haciendo los cortes, son cortes muy pequeñitos. Ahí se está desinsertando el labio, el músculo articular del labio. Y una vez que se separan los segmentos, ahora sí se empieza a cerrar por planos. ¿Sí? Músculo, la mucosa primero, luego músculo y luego después la piel. Fue el video que encontré pues más relacionado a esto y pues que mejor tenía vista, porque la verdad los otros videos estaban súper largos y pues incluían más técnicas. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Andrea. ¿El tipo de sutura que se realiza en esos casos son puntos simples o...? Sí, son puntos simples. Generalmente se utiliza alguna sutura monofilamentosa y absorbible, ¿no? Como puede ser el monocril, ¿sí? El monocril. Y en la piel se utiliza nylon. Esas sí se pueden retirar. No, muy bien, gracias. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y ahora, la hendidura bilateral. En esta deben de seguirse los principios propuestos por Cronin, en el cual el prolabio será usado para conseguir la longitud vertical como completa del labio. El bermellón del prolabio se debe voltear hacia abajo para un revestimiento mucoso. La reconstrucción del bermellón central con colgajos miocutáneos de avances laterales. Ninguna piel labial lateral sería usado pues bajo el prolabio. Una reposición de premaxila, vía quirúrgica u ortodóntica, el injerto óseo para estabilizar la premaxila si ésta se encuentra suelta. En cuanto a las técnicas, tenemos la técnica de método de View 3 o el cierre en línea recta, el cual este es un cierre que pues es directo del prolabio y los procesos labiales laterales. En este se van a utilizar dos colgajos mucosos laterales que se van a cruzar para formar el bermellón central y se cierra la fisura palatina primaria con colgajos bomerianos. El método de Barsky o View-2, este se basa en un cierre directo, el cual pues es en la línea media de los colgajos laterales. Este mencionaba que era poco frecuente ya que nos daba apariencia de un labio alargado verticalmente y existía un abultamiento inferior del prolabio y también el prolabio se encontraba tenso horizontalmente al pues utilizar la piel lateral y nos daba también pues aspecto de que el arco de Cupido no se encontraba bien definido. Tenemos también lo que es el método de Tennyson adaptado,
el cual esta es una técnica que se hace en 2 tiempos. Va a utilizar una zeta-plastía en la porción inferior, la cual nos va a dejar una cicatriz en zigzag, y es más visible que en la unilateral. Con el prolabio protruido, pues se va a alargar el labio. Ahí también, en esta técnica mencionaba que había pocos partidarios que, ya que después de la corrección ya que después pues de la corrección del labio, las cicatrices, la corrección de cicatrices pues va a ser muy difícil, y pues estas van a quedarse pues un poquito más visibles. Y pues en cuanto a las complicaciones de estas, nos menciona que pueden existir infecciones de la herida, deformidades en el silbido, o también una dehiscencia o cicatriz ancha, retrucción de la premaxila y un colapso de los segmentos laterales. Y pues esto es todo por parte de la hendidura de labio. Y no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas, chicos? No, ninguna. Yo sí me quedó una duda, solamente en cuestión de la edad, o sea, ¿hasta qué edad es como el límite de que se puede realizar o no hay como una edad? Bueno, la edad, ya le digo a su compañera, entre más pequeño sea el niño, es mejor. Sí, de hecho hay una regla que son las 10 semanas, que tenga 10 libras, que tenga 10 gramos de hemoglobina, ¿sí? Que es indicaciones pues para poder hacer la primera cirugía. Pero bueno, desgraciadamente, digo, en muchos países todavía es común que hay, incluso aquí en México, hay niños que ya a cierta edad, incluso llegan a la edad adulta y tienen el labio extendido, ¿no? Nunca los operaron, ¿no? Entonces, se puede hacer a cualquier edad, pero entre más pronto se haga, la recuperación y la rehabilitación foniátrica va a ser mucho mejor que si fuera en un adulto. Bien, bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisura palatina. Esta es una embriopatía de tipo fisura que va a afectar de forma variable el paladar duro y al velo del paladar. En cuanto a su pues embriología normal de esta, el paladar secundario tenemos paladar secundario y primario. En cuanto al secundario, pues este va a surgir de 2 evaginaciones laminares mediales de los procesos maxilares, tanto como de las crestas palatinas, las cuales van a crecer en posición vertical, después van a ascender alcanzando una horizontalidad por encima de la lengua, en la cual esta se va a fusionar y pues nos va a dar lo que es el paladar primario, y a medida de que se produce este ascenso, pues va a comenzar el proceso de fusión. En cuanto, de igual forma, si esta fusión no se realiza, pues va a tener una interferencia con la elevación de las crestas palatinas, la cual es la causa de mayoría de la hendidura palatina. En cuanto a su anatomía, pues como les mencioné, tenemos 2 partes, que es el componente óseo y tejidos blandos. Y de igual forma, pues se divide en paladar primario y secundario. En cuanto al paladar primario, lo compone lo que es la premaxila, el alvéolo y el labio superior. Esto es todo lo que se encuentra anterior al agujero incisivo, y las estructuras posteriores al foramen incisivo, que son el maxilar, huesos palatinos, apófisis pterigoides y el velo paladar, nos van a formar el paladar secundario. Hay que recordar que el paladar duro sirve para la separación de compartimentos nasal y oral, y el paladar blando nos funciona como esfínter, que va a separar dinámicamente a la nariz de la boca, permitiendo pues la fonación y la deglución.
En cuanto a sus músculos relacionados, tenemos el elevador del velo del paladar, el constrictor faríngeo superior, la úvula, palatofaringio, palatogloso y el tensor del velo del paladar. En cuanto a su clasificación, pues tenemos lo que es la clasificación de Beau, la cual divide las fisuras según los aspectos morfológicos en 4 grupos. El grupo 1, este es una fisura del paladar blando, la cual no va a contemplar aquellos que dividen a la úvula de manera parcial. El grupo 2 es una fisura de paladar duro y blando, la cual puede extenderse entre el agujero incisivo y el borde posterior del paladar. El grupo 3 es la fisura de paladar blando y duro que se va a extender unilateralmente a través del proceso alveolar. El rasgo de fisura se encuentra entre el canino y el incisivo lateral. Y el grupo 4 es una fisura de paladar blando y duro que se extiende bilateralmente a través del proceso alveolar. Se me olvidó mencionarles que el grupo 3 es pues se menciona que es un proceso alveolar unilateral completo, y en el grupo 4 es un proceso alveolar bilateral completo. Bilateral completo. También tenemos la clasificación de Kernahan, Kernahan. la cual pues nos hace un plano, como lo pueden ver, enumerado, en el cual el número 1 nos va a representar el labio, el cual se va a dividir en tercios mediante las letras A, B y C, según la extensión de la fisura, y pues además se le van a agregar letras para se va a agregar la letra D, la cual va a ser para la banda de Simonar. El número 2 nos va a representar el proceso alveolar. El número 3 nos va a representar la porción más anterior del paladar duro, que pues va a ser la premaxila. El número 4 nos va a representar el paladar duro, pero hasta el hueso maxilar. Y el número 5 nos va a representar el paladar duro, en el cual se va a incluir el hueso palatino. Y el número 6 nos va a representar el paladar blando. Y pues las letras, la letra A nos va a representar lo que es la fisura de las submucosas. En cuanto a sus técnicas quirúrgicas, la palatoplastia se va a centrar pues en 3 técnicas básicas. Una es la palatoplastia por Bernard von Langenbeck. La cual en esta va a consistir que se van a levantar 2 colgajos de mucoperiostio del paladar duro, y su aproximación va a ser de lado a lado, con una separación de fibras musculares del elevador, de su inserción ósea, y con incisiones laterales de relajación. En esta, la verdad, pues no encontré videos tan cortos o videos que nos explicaran bien, pero creo que pues las imágenes, conforme a lo descrito, nos van a dar un poquito más de idea. Otra técnica, tenemos la palatoplastia por Ward-Kilner. Se me olvidó mencionarles que en la primera intervención, la que es el Langenbeck, esta no nos va a proporcionar una longitud al paladar. Y en esta segunda técnica, Kilner, pues es un avance de mucoperiostio del paladar duro mediante colgajos de avance en B-Y. Su mayor alargamiento va a ser en mucosa nasal y paladar blando. Mencionaba que como consecuencia de la VY, pues quedan 2 zonas de huesos membranosos que van a estar expuestos
Estas áreas pues suelen granular rápidamente, epitelizándose por completo pues en 2 o 3 semanas. La tercera técnica es la palatoplastia por Furlow o doble Z-plastía inversa. Esta consiste en 2 Z-plastías, una en una mucosa oral y la otra va a estar orientada en el lado contrario de la mucosa nasal del paladar blando. Aquí en el músculo elevador va a estar incluido en el colgajo de pedículo posterior de la Z-plastía. Así el elevador de un lado va a permanecer en el colgajo de mucosa oral, mientras que en el contralateral pues va a quedar en el de la mucosa nasal. Y pues el paladar duro se va a cerrar a través de un colgajo de Bomer. Y pues el principal objetivo del cierre de la fisura del paladar es la movilización de los tejidos palatales hasta la aproximación tisular, sin o con una mínima tensión. Y pues por último, entre las complicaciones posquirúrgicas, tenemos lo que son las hemorragias, la obstrucción de la vía respiratoria, una infección y la dehiscencia de las suturas. Y pues esto es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda sobre la hendidura. El labio y el paladar hendido. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Bueno, no sé si traen fotos de niños con labio y paladar hendido para describirlas. No, doctor. ¿Tienes manera de Pero abrir? no sé si mi compañera puede buscar. Ajá. Sí, abran de Google a imágenes. Sí. Para ver algunos casitos. Con labio y paladar hendido, imágenes y ahorita vemos. Miren, por ejemplo, ahí ese niño, véanlo bien, ¿qué sería? ¿Cómo sería el diagnóstico? Es un labio hendido, unilateral, incompleto, ¿verdad? Porque no llega a la base. Entonces sería labio hendido unilateral izquierdo incompleto o incompleto izquierdo, ¿sí? Así es como se describe, ¿sí? Porque si ustedes están en el centro de salud haciendo su servicio social o en un regional haciendo el internado y lo mandan con su hoja de referencia y le ponen labio leporino, pues se van a ver así bien chafas, ¿no? Van a decir que, pues, ¿de dónde se egresaron de la autónoma? ¿Qué rollo? ¿Sí? Pues si le ponen labio unilateral, hendido unilateral, incompleto izquierdo, van a decir, esos son de Tonalá. ¿Sale? A ver, pónganme otra imagen. Ese sería, ¿qué? ¿Cómo lo describirían? Si se fijan, del lado izquierdo, se va hasta home, está hasta el paladar. Entonces es un labio y paladar hendido, ¿sí? Bilateral, ¿sí? Completo. Así se le llamaría, ¿sí? Pónganme la foto de abajo. Esa. Vean ustedes, ¿ese qué sería? ¿Cómo lo describirían? Como el otro, ¿no? Es un labio. Unilateral completo.
¿Es bilateral? ¿Es bilateral? Es unilateral. Es unilateral derecho, ¿sí? Labio hendido unilateral derecho, ¿sí? Labio y paladar es labio y paladar hendido unilateral derecho completo, ¿sí? ¿De acuerdo? Si se fijan, es más común del lado izquierdo que del lado derecho, ¿eh? Pero en este caso, ahí está del lado derecho. A ver, pongamos otra foto. Ese, vean ahí cómo está la premaxila protuida, ¿sí? No se alcanza a ver, pero es un bilateral, ¿sí? Labio hendido, el bilateral, ¿sí? Completo. Y también paladar hendido, completo, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Más o menos sí quedaron con la idea de cómo de diagnosticarlos, cómo mencionar las lesiones. Sí, doctor. Sí, sí. Acuérdense entonces también si es del agujero incisivo hacia afuera es un paladar primario y si es hacia adentro es un paladar secundario, ¿vale? Entonces, en este caso sería también un paladar secundario, ¿verdad? O completo secundario. ¿Hecho? Bien. ¿Qué nos falta? ¿Íbamos a hablar de trauma facial? Sí, nada más falta eso ya. Súper. Bueno, mi nombre es Scarlett. Yo les voy a hablar, como dijo el doctor, por último, de los principios del trauma facial. Y bueno, el traumatismo es la alteración celular que va a estar causada por el intercambio de energía del entorno que va a superar la resistencia del organismo. Las lesiones faciales pueden afectar la capacidad de un paciente para comer, para hablar, para interactuar con otros y realizar incluso otras funciones importantes. Tenemos los traumas faciales por los deportes como es el fútbol, el béisbol y el hockey. Estos van a representar un alto porcentaje de lesiones faciales entre los adultos jóvenes. Por ejemplo, ahí donde dice la parte de deportes, en la parte de abajo es el caso de un jugador de hockey que pues tuvo un accidente en un partido. También las lesiones graves a menudo se producen como resultado de colisiones de vehículos de motor y también aquí se incluyen las motocicletas y vehículos de todo terreno. También aquí podemos incluir la violencia interpersonal y la doméstica. Otros mecanismos también van a incluir las caídas, mordeduras de animales y actividades recreativas. Y de igual manera, pues se presentan las heridas de bala. Por ejemplo, en la parte de abajo bueno, no sé si ven mi puntero. Esta representa una mordedura de animal y pues esta fue una herida de bala. Ahora, pues las fracturas faciales pueden afectar el manejo de las vías respiratorias de varias maneras. Las fracturas de mandíbula pueden facilitar la intubación al permitir que la boca se abra más y pues más fácilmente se va a poder intubar, como lo mencionamos la otra vez en la clase de anestesio. Sin embargo, las fracturas faciales pueden aumentar la dificultad de ventilar con una bolsa, válvula, mascarilla. Entonces, pues siempre que sea posible, se debe realizar un enfoque cauteloso que incluya una evaluación adecuada de las vías respiratorias antes de realizar la intubación de secuencia rápida. Ahora, pues el sangrado de las heridas faciales graves pueden complicar la intubación endotraqueal. Y el sangrado en muchas áreas de la cara se puede controlar durante el transporte con compresión externa. Por la hemorragia intraoral grave o la epistaxis pueden ser más difíciles de manejar. A la hemorragia intraoral se puede sujetar con firmeza un apósito de gasa con los dedos presionados contra el lugar de la hemorragia, como se ve en esta imagen. O también puede ser con pinzas entre las mandíbulas si la herida se encuentra a lo largo del reborde alveolar. Y los pacientes que estén en alerta o estén reaccionando bien, pues ellos nos pueden realizar esta maniobra. Si no, otro método es impregnar una gasa con lidocaína con epinefrina
y presionarla contra el sitio de sangrado con un forceps o con alguna otra herramienta similar. O también se puede impregnar con ácido tranexámico y aplicarse con presión directa sobre el área afectada. Sin embargo, doctor, no sé si me puede apoyar, no sé si qué tan utilizado sea esto, si lo tengamos aquí en México. ¿El ácido tranexámico? Ajá. Pues no, más bien se utiliza como vasoconstrictor en la epinefrina. Muy bien, entonces, pues, ¿Qué más como se ya digo, utiliza? de primer lugar, lidocaína con epinefrina. Es lo más utilizado. Esto es ya no tanto como para nosotros, sino como para los paramédicos, pero bueno, se incluye, si el tiempo de transporte es corto, es mejor posponer el manejo definitivo de la vía aérea hasta que el paciente pues ya llegue al servicio de urgencias, siempre que se cumplen estas siguientes condiciones. El primero de ellos es que el paciente esté consciente y protege sus vías respiratorias, respira adecuadamente con una saturación de oxígeno mantenida por encima del 90%. Y la segunda es que la ventilación se puede realizar sin dificultad utilizando una vía aérea de rescate, por ejemplo, la vía aérea con una bolsa mascarilla con una saturación igual mantenida por encima del 90%. Y el personal de los servicios médicos de emergencia debe notificar a la institución receptora sobre la condición del paciente para que se puedan hacer pues todos los preparativos por si llegara a necesitar una intubación difícil. También si se sospecha que el globo ocular está roto, se debe colocar en el campo una protección para evitar la compresión del ojo. No sé si aquí también se utilice, pero mencionaba algo la literatura de una copa ocular o bueno, una protección sin contacto. También el tejido evolucionado, incluidas las orejas, la punta de la nariz o colgajos grandes de piel, debe transportarse con el paciente en una gasa empapada con solución salina. Y los dientes avulsionados deben transportarse con el paciente. Los pacientes con un estado mental normal que puedan proteger sus vías respiratorias, pues pueden llevar ahí los dientes en la boca, sosteniéndolos entre la encía y la mucosa bucal. Y los pacientes que están intoxicados o alterados de otra manera se quejan normalmente de náuseas y vómitos, y aquellos pues que requieren alguna inmovilización de la columna cervical o que no pueden ser transportados en posición vertical, pues no hay que dejarlos o permitirles que lleven sus dientes avulsionados en la boca. Es mejor quitárselos. Ahora sí, para nuestra parte, los médicos debemos concentrarnos en los aspectos básicos de la atención traumatológica. Aquí, bueno, lo dividía en una encuesta primaria y en una encuesta secundaria. Y en la encuesta primaria, pues decía que hay que abordar primero todas las lesiones potencialmente mortales antes de realizar un examen facial completo. Como parte de la encuesta primaria, se identifican las lesiones de la orofaringe o la parte inferior de la cara que comprometen las vías respiratorias o dificultan la respiración y se evalúa el tamaño, se evalúa el tamaño y la reacción de las pupilas. También se va a abordar adecuadamente los problemas identificados durante la encuesta primaria y se deben realizar ya ahora sí la encuesta secundaria, que incluye ya la evaluación cuidadosa ahora sí de las lesiones faciales. La encuesta secundaria debe incluir un enfoque y un examen sistemático de todas las estructuras y funciones faciales principales. Ahora, para el historial, pues es, además de obtener un historial básico de la lesión y de los problemas médicos pasados, el médico también debe buscar respuestas como a preguntas, por ejemplo, si puede respirar por ambos lados de la nariz. Si dice que no, pues la imposibilidad de hacerlo es compatible con una fractura nasal. También otra pregunta puede ser si tiene problemas para hablar. Aquí el trismo, la dificultad para hablar, sugiere una fractura mandibular. También puede ser si tiene visión doble o cualquier otro problema con su visión. Aquí la diplopía o los cambios visuales son comunes en pacientes con fracturas orbitarias, en particular con fracturas por estallido orbitario, pero también se observan con lesiones faciales más importantes como una fractura naso-orbitoetmoidea. También se pregunta si está experimentando entumecimiento de la cara. Eso es para buscar las parestesias faciales porque pueden ocurrir por varias fracturas faciales. Por ejemplo, una fractura cigomática, un paciente podrá experimentar un entumecimiento relacionado con lesiones del nervio infraorbitario, perdón.
También se pregunta si ha tenido lesiones o cirugías faciales previas, incluidos aquí procedimientos oculares para corregir la visión, como por ejemplo la cirugía de cataratas, porque las cirugías previas van a aumentar el riesgo de lesiones oculares, y una posible rotura del globo ocular. También se pregunta si alguno de sus dientes le duele o está flojo, ya que una respuesta positiva pues debe inducirnos a evaluar la existencia de una lesión alveolar mandibular. También se ha experimentado vértigo, ya que el vértigo es un síntoma común en un paciente con traumatismo cerrado en la cabeza, la cara o el cuello. Pero en un paciente con traumatismo facial importante, pues ya despierta la sospecha de una fractura del hueso temporal. Y por último, pues también se pregunta si sangraba por la boca, nariz o oídos. En el examen general, pues se comienza observando el rostro del paciente en busca de asimetría estructural o discrepancias importantes en la función motora. Las discrepancias sutiles pueden ser importantes. Por ejemplo, las diferencias en las posiciones relativas de los globos oculares pueden llevar al diagnóstico de fracturas orbitarias. Las fracturas orbitarias pueden causarnos enoftalmos, que es el ojo hundido debido a una fractura del suelo orbitario, también atrapamiento de los músculos extraoculares, que es la incapacidad para mover el ojo correctamente. Por ejemplo, este paciente que se muestra aquí es un adolescente que recibió un golpe en el ojo izquierdo con una pelota de béisbol. Precisamente, si recuerdan, les decía que muchas de las veces es por deportes. Y bueno, la fotografía demuestra la limitación de la mirada hacia arriba, hacia la izquierda, debido al atrapamiento del músculo recto inferior. ¿Se acuerdan ahora que estuvo la pelea del Canelo? ¿Sí? Fue si ustedes ven la imagen del fuerte del inglés, el ojo está literalmente caído, ¿sí? Está asimétrico completamente porque tuvo una fractura cigomático malar y del piso de la órbita. Así es. Y bueno, también puede ser por la hipoestesia, por atrapamiento nervioso o exoftalmos. El de este paciente, por ejemplo, de la foto, es por un hematoma retrovulvar. Y ya pues después el médico palpa las prominencias óseas de la cara, sintiendo sensibilidad focal, escalonamiento, crepitación o un movimiento normal. Tanto la función motora del nervio facial como la sensación deben evaluarse cuidadosamente. La parálisis facial aguda va a sugerir una posible sección del nervio facial o de alguna de sus ramas, y pues ya esto va a requerir alguna consulta de un cirujano maxilofacial. Ahora les voy a hablar acerca un poco de los exámenes de partes específicas del cuerpo. En primera parte tenemos los ojos. Aquí hay que incluir la evaluación de la agudeza visual y los movimientos extraoculares y una inspección minuciosa para detectar signos de lesión. Por ejemplo, el globo abierto o un defecto pupilar aferente. Un defecto pupilar aferente, pues ocurre la neuritis óptica si el otro ojo no está afectado y por lo demás está sano. Esto se demuestra al hacer brillar una luz alternativamente en un ojo y luego en el otro, y descubrir que la respuesta directa a la luz es más lenta en el ojo afectado que en el otro. Y también pueden presentar ifema ocular, que es y la acumulación de sangre en la parte frontal del ojo. En la nariz incluye palpación en busca de sensibilidad, crepitación y movimientos anormales, e inspección con un espéculo nasal. El tabique se inspecciona en busca de signos de traumatismo, incluido el hematoma del tabique, que va a requerir un drenaje urgente, y este aparece como una masa de color púrpura oscuro o azulado contra el tabique, y una rinorrea, puede presentar una fuga de líquido cefalorraquídeo. Ahora en la cara, pues bueno, las fracturas de la cara media que afectan al zigoma pueden manifestarse como una gran contusión sobre el pómulo, enoftalmos o maloclusión de los dientes superiores. La anestesia del área irrigada por el nervio infraorbitario
que es el párpado inferior ipsilateral, nariz lateral, labio superior o maxilar anterior, es un signo sutil de una fractura del piso orbitario. Y estos pacientes pueden manifestar equimosis periorbitaria y perder la capacidad de mirar hacia arriba debido, pues como habíamos mencionado, al atrapamiento del músculo recto inferior. Ahora en la boca, maxilar y mandíbula, pues aquí la disfonía o el edema del orofaringe sugiere presencia de un hematoma o fractura importante y cada uno de ellos pues se va a asociar con un mayor riesgo de compromiso de las vías respiratorias. El estridor o babeo también sugieren dificultad de las vías respiratorias y aquí es mejor asegurar la vía aérea de manera temprana con una intubación endotraqueal si se considera que pues hay un riesgo de obstrucción. Para la oclusión se evalúa mejor pidiendo al paciente alerta y cooperativo que cierre la boca y describa si el movimiento y la posición se sienten normales, y la maloclusión sugiere la presencia de una fractura mandibular. También la prueba del depresor de lengua nos ayuda para identificar esta fractura y esta se va a realizar haciendo que el paciente muerda firmemente un depresor de lengua colocado entre los molares superiores e inferiores y luego haciendo que el médico pues gire la hoja. Es muy poco probable que se produzca una fractura si el paciente puede mantener una mordedura fuerte. Y por último tenemos al oído. Aquí se examina el oído externo en busca de laceraciones y hematomas. Una equimosis postauricular, que es el signo de Battle. Battle, perdón, pero Sí, no se va a desarrollar hasta 2 o más días después del traumatismo, normalmente. También, o bueno, después se va a examinar el oído externo. El médico realiza aquí una otoscopía para evaluar la integridad del canal externo y buscar un hemotímpano. El líquido sanguinolento más viejo es eso del hemotímpano. Es como un marrón oscuro. En este oído medio derecho se ha coloreado la membrana timpánica de negro. O también podemos encontrar una otorrea, que es el líquido transparente que sale del oído después del traumatismo, puede ser precisamente el líquido cefalorraquídeo. Y será todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, nada más nos hizo falta, se los voy a encargar para la próxima semana porque sí es importante hablar de ello, de los trazos de fractura en la cara, ¿sí? Que me hablen de las fracturas mandibulares, ¿sí? ¿Cuántos tipos de fracturas puede haber? Las fracturas del maxilar, ¿sí? De la cigoma, ¿sí? Y de la órbita, ¿sí? Porque esas casi siempre también les hago algunas preguntas en el examen. Entonces, para incluirlas en la próxima semana. ¿Les parece? Sí, muy bien, doctor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces la próxima semana complementamos esto y seguimos con con mano traumática, ¿no? Por favor. Bien, Muy doctor. bien, doctor, gracias.